cuando hablé por teléfono, cuando me llamó Pancho Tamarit, al principio le dije, ¿vos estás seguro que en realidad es adecuado que yo hable sobre la revolución de tratamientos en el cáncer en la CRES? Y dije, bueno, después de 2 o 3 veces que hablamos, él me dijo, contá tu historia. Y eso es lo que les voy a contar, una historia que puede ser la historia de cualquiera de ustedes, en realidad. Y no es diferente de cualquiera de vuestras historias, una historia que comenzó en la universidad pública, aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, luego continuó en el Hospital de Clínicas, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires desde el año 99 y luego finalmente desde el año 2007 en el Instituto de Biología y Medicina Experimental de la Universidad de Buenos Aires. Les voy a contar una historia de cómo un descubrimiento inesperado nos ha permitido obtener desde la universidad pública, desde institutos que pertenecen al CONICET, que pertenecen al Estado, nos ha permitido generar conocimiento original. Conocimiento original que se ha tomado de distintos laboratorios del mundo y que hoy podemos ver que se ha transformado quizás en un nuevo paradigma en la regulación de la respuesta inmunológica. Ese conocimiento original nos ha permitido también formar un gran número de recursos humanos, pero también formar redes que se extendieron primero desde el laboratorio, luego hacia los institutos, luego hacia el resto del país, hacia Latinoamérica y hoy también hacia el mundo, sin querer queriendo. Y caminando nada más durante todo este tiempo en distintas instituciones de la Argentina. Y finalmente, cómo este conocimiento original, y es lo que al final me gustaría, si tienen paciencia y se quedan hasta el final, transmitirles, es cómo este conocimiento básico, original, nos ha permitido llegar a productos potenciales farmacéuticos que ya han sido patentados y que van a permitir tener un impacto social, ya están comenzando a tener impacto social y quizás económico. Pero solo a través de la inversión en investigación básica durante 20 años es que pudimos generar estos productos, estos anticuerpos, estas supergalactinas de las cuales voy a hablar al final de esta charla. Bueno, les quiero agradecer mucho. Ahora vamos a pasar a la charla en sí misma, que le he dado a llamar la revolución de inmunoterapia en cáncer, abriendo caminos desde el sur. Primero, por supuesto, les voy a contar, me voy a poner un poco para la izquierda, voy de la izquierda a la derecha, como vamos todos, ¿no? Un poquito, todo el tiempo. Pero bueno, como a los que me conocen saben que me gusta hacer una charla informal, así que les pido que cualquier cosa ustedes me levanten la mano y charlemos todos. No me gusta dar conferencias, prefiero que charlemos todos. Vamos a empezar. Bueno, como dice esta primera diapositiva, este trabajo fue realizado primero en la Universidad Nacional de Córdoba, luego en la Universidad de Buenos Aires, primero en la Facultad de Medicinas y luego en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y actualmente, tanto en el IBIME como en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Bueno, para comenzar a contarles después mi propia revolución, o lo que consideramos nuestra revolución colectiva, primero de todo les voy a contar entonces en qué consiste esta revolución de la inmunoterapia en cáncer. Y para eso vamos a comenzar con una pregunta. Y que me encantaría que esa pregunta la vayamos contestando a lo largo de toda esta charla. Vamos a ver si al final de esta charla podemos responderla. ¿Estamos ganando la guerra contra el cáncer? ¿De dónde comienza la idea de que existe una batalla contra el cáncer? Comienza en primer lugar con Richard Nixon. Richard Nixon firmó en 1971 un acuerdo que decía que Estados Unidos iba a invertir 1,6 billones de dólares para la lucha para el cáncer. Esto fue en 1971. Y la pregunta es si desde 1971 esto cambió. El láser no anda en esta pantalla, pero les pido que me vayan siguiendo la diapositiva un poquito. Si no, salto hasta donde está ahí para que puedan ver lo que estoy diciendo. Pero básicamente la pregunta es si le estamos ganando la guerra o no. Y muchos de ustedes, incluido yo, vivimos en esa época, en 1971, y vivimos en la actualidad.
En 1971 había 3 millones de sobrevivientes de cáncer. En el 2016, que es la estadística que tenemos, 14 millones. Con respecto a las leucemias pediátricas, el 95% actualmente son curables. Con respecto al linfoma Hodgkin, el 90% es curable. El linfoma no Hodgkin, el 65% es curable. La mortalidad por cáncer de colon disminuyó 40% en las últimas décadas. La mortalidad por cáncer de mama disminuyó 25% en las últimas 2 décadas. Y si se diagnostica tempranamente es curable. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué estamos ganándole la guerra al cáncer? Primero, porque las técnicas de diagnóstico están mucho más optimizadas. Hay mucho mejor manejo de los efectos adversos de la toxicidad, por ejemplo, en los trasplantes de médula ósea. Pero también, y más importante quizás, con el desarrollo de los nuevos tratamientos. Los tratamientos target o blanco y la inmunoterapia, de la cual voy a hablar hoy. Y todo se logró gracias, toda la inmunoterapia no surgió porque hubo un subsidio para ciencia aplicada para ver quién quería aplicar la inmunoterapia, sino porque hay gente que descubrió moléculas inhibitorias en el microambiente tumoral, las purificó, las clonó durante 20 años y eso se transformó en la inmunoterapia. Y entonces lo más importante de esto está simbolizado en esta diapositiva, es una lástima no poder marcárselas, pero que tiene que ver con la ciencia, es la pluma contra el cáncer, es las ideas contra el cáncer, es las ideas creativas para ver. ¿Se escucha bien? ¿Acá? ¿Me escuchaban antes? Si no, empiezo de nuevo. Me van a tener que bancar 1 hora más y es más difícil. Entonces, todo lo logramos gracias a la ciencia. Y este es el mensaje que quiero darles durante toda esta charla, mediante la investigación. Bueno, ¿cómo comenzó la revolución de la inmunoterapia? Todo comenzó con este muchacho de bigotes que pueden ver ahí, que se llama William Coley. William Coley, en 1893, fue un médico de New Jersey en un hospital donde él veía algo muy particular. Veía que pacientes que tenían determinadas bacterias, la bacteria de la erisipela, producían regresión espontánea de tumores. Él se los contaba a colegas y decía, no, seguramente tiene que haber una infección que genere inmunidad para que se produzca la regresión del tumor. Y como todo tipo un poco más subversivo en esa época, no le creían mucho y todo esto tuvo que esperar muchísimo tiempo hasta que se hizo realidad. Tuvimos que esperar casi 120 años para poder decir que existe una revolución de la inmunoterapia en cáncer. Y esto ha explotado no solamente en los journals inmunológicos, en las revistas inmunológicas más importantes como Science, Nature, Cell, sino también en el mundo, en la prensa, la inmunoterapia, la batalla que le puede ganar al cáncer. Ya vamos a ver exactamente en qué consiste la inmunoterapia, pero básicamente en una gran cantidad de tumores y cada vez en más tumores, el 30-40% de los pacientes que antes se morían, no los teníamos más, en 1 o 2 meses tienen 5 años de sobrevida gracias a la inmunoterapia. Y la pregunta del millón es por qué no funciona en todos los pacientes, por qué funcionan solo en un 30% de los pacientes. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Para eso vamos a repasar algunos conceptos sobre el sistema inmunológico. Y esto es importante para poder comprender la idea. Todos tenemos un sistema de defensas que nos defiende frente a todo lo peligroso. Antes se creía que era lo propio, discriminaba lo propio de lo no propio. Hoy se sabe que es lo peligroso, lo extraño de lo no peligroso. ¿Y qué es lo peligroso? Lo peligroso son bacterias, virus, hongos, parásitos y tumores. Cada uno de ustedes en este momento puede tener una infección bacteriana, alguien vino en el colectivo y le tosieron, se escuchan toses por ahí. Entonces una bacteria que pasó, un virus, un parásito, un hongo o pequeñas células tumorales que todos tenemos, no se asusten, y que están reconocidas por nuestro sistema inmunológico y que son eliminadas en forma constante. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona frente a ese peligro nuestro sistema inmunológico? Tenemos unas células especiales. Tenemos unas células especiales que se llaman células dendríticas. Estas células dendríticas están constantemente patrullando el peligro. Están en la piel,
están en el pulmón, están en el aparato genitourinario, en nuestro cerebro, y constantemente se especializan en poder detectar el peligro, detectar el antígeno extraño, y una vez que detectan el antígeno extraño, se lo llevan y se lo muestran a un linfocito T. De ahora vamos a hablar de dos tipos de células dendríticas y linfocitos T. Me encantaría después escuchar a los pedagogos y sociólogos hablar de células dendríticas y linfocitos T cuando terminemos la charla, sí. Ahora, después a la salida lo vemos. Pero bueno, por ejemplo, un tumor rodeado de una gran cantidad de linfocitos en verde que llegan al tumor porque lo reconocen como extraño, porque una célula dendrítica les avisó que hay algo extraño y algo peligroso, y esos linfocitos tendrían que poder eliminar ese tumor. El microambiente tumoral en realidad está compuesto de héroes y villanos, como la sociedad misma. Pero, ¿cuál es la diferencia? En realidad, los tumores tienen héroes que pueden pasar a ser villanos y villanos que pueden pasar a ser héroes. ¿Qué significa esto? El tumor siempre va a ser un villano para nosotros, pero nuestras células del sistema inmunológico, que en teoría son héroes para poder defendernos del tumor, a veces se comportan como villanos. Como en la sociedad misma, ¿no es cierto? Nunca es difícil discriminar quiénes son totalmente héroes y quiénes son totalmente villanos. Hasta nosotros mismos tenemos una parte de héroes y villanos. Las células del sistema inmunológico que nos van a defender también lo tienen. Estas son las células dendríticas. Supongamos alguien que está tosiendo, por ejemplo vos en el público estabas tosiendo, significa que hay un virus o una bacteria que ingresó. Entonces, ¿qué es lo que nos va a defender qué es lo que lo va a defender a él frente a ese virus que creció? Primero van a aparecer estas células que tienen protuberancias grandes, que se llaman células presentadoras de antígenos, células dendríticas, van a aparecer en el pulmón, van a tomar una partecita de esa bacteria o de ese virus que ingresó e inmediatamente van a migrar a través de unos vasos que se llaman vasos linfáticos aferentes, van a migrar por la linfa y van a llegar a los ganglios linfáticos. ¿Vieron cuando tenemos una infección, tenemos los ganglios inflamados, también cuando hay un tumor que está creciendo? Cuando hay un peligro, las que avisan son las células dendríticas. Las células dendríticas migran, llegan al ganglio y le dicen a un linfocito T: mirá flaco, yo ahí a nivel periférico encontré un peligro, encontré una bacteria, encontré un virus. ¿Vos tenés un receptor específico para ese virus, para esa bacteria? Si tiene un receptor específico, inmediatamente va a poder activarse y va a decir: bueno, encontré al amor de mi vida, y va a producir miles de millones de clones exactamente iguales que van a poder ir o al tumor o van a poder ir al pulmón en el caso de la bacteria o a un tumor que está creciendo en la piel y van a proliferar, y esos miles de millones son el ejército que nos van a defender. Pero necesitamos de esa chaperona. Es lo mismo que cuando queremos ir a conocer el amor de nuestra vida, vamos a una discoteca a bailar y necesitamos de una chaperona que nos lleve. Bueno, la célula dendrítica acompaña al antígeno hasta ese lugar, hasta el ganglio linfático, que es el santuario donde se encuentra con los linfocitos. Los linfocitos se van a expandir y al expandirse van a ir hacia el tumor o van a ir hacia el sitio infectado para poder defendernos. Si tenemos una gripe, en 10 días la vamos a erradicar. Pero en la mayoría de los casos, un tumor no lo podemos erradicar. A pesar de que tenemos una gran cantidad de linfocitos alrededor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Si no, acepto tomates y cosas. Bueno, entonces, esto simboliza lo que les estaba diciendo. Ahí está el contacto entre la célula dendrítica, que la alcanzan a ver. Es una lástima esto del láser, pero no importa. La célula dendrítica que contacta con el linfocito T. Fíjense que la célula dendrítica en azul va migrando por la linfa hacia el ganglio linfático para encontrarse con el linfocito. Y acá está la célula dendrítica mostrándole el antígeno a un linfocito T. Pero esas son las bases centrales del sistema inmunológico que hay que entender para poder entender las nuevas terapias. Ustedes ahora quiero que salgan de esta sala y puedan explicar qué es la inmunoterapia. Bueno, ¿qué sucede si en realidad una célula dendrítica va al ganglio linfático, se encuentra con un linfocito y le dice: mira, acá encontré un fragmento de tumor? Fíjense, pueden discriminar ahí la célula dendrítica del linfocito. El linfocito es redondo, la célula dendrítica con protuberancias. Llega, le presenta el antígeno
Pero el linfocito dice, yo soy un linfocito T que lo que sé es ver una bacteria. A mí no me interesa que me presenten un tumor. Rebotan constantemente, es como encontrar en la discoteca a alguien que en realidad no es el amor de tu vida. Entonces, uno charla un rato, pero dice, no, mejor me voy a buscar otra persona. Pero ¿qué pasa si lo encuentra? Ahora vamos a ver. Pasa esto, fíjense, la dendrítica contacta con el linfocito T y literalmente casi se lo come. Fíjense cómo está, y esas son interacciones fuertes, son uniones bien fuertes, le impide desprenderse. Estas son verdaderas microscopías de lo que sucede en un ganglio linfático. O sea que cuando una dendrítica le presenta algo que es extraño y el linfocito tiene un receptor, ¿y por qué tiene ese receptor? Porque se generó en un órgano muy chiquito donde es la escuelita de la vida, es el linfocito, que es el timo, y en ese timo donde aprende a reconocer todo lo extraño, aprende a generar receptores para absolutamente todo lo extraño que puede llegar a aparecer, entre ellos virus, bacterias, parásitos, hongos y tumores. Entonces tenemos en realidad receptores para absolutamente cualquier cosa que nos pueda llegar a infectar o crecer o que sea extraño. Bueno, además de eso, cuando la célula dendrítica contacta con un linfocito T, también tiene la capacidad de polarizarla, de llevarla a distintos perfiles y de especializarla. Entonces, supongamos que este es un ganglio linfático. Yo soy una célula dendrítica, tengo el linfocito T, lo activo, el linfocito T me dice, me gusta que me actives, produzco miles de millones y voy a ir hacia el sitio donde está el tumor para poder defender. Pero además, lo que hace la dendrítica, la célula dendrítica, es impartirle instrucciones a un linfocito T para decirle, vos andá a defender parásitos, vos bacterias, vos virus, vos tumores. O sea que en realidad se encarga de especializar la respuesta inmunológica. Y fue uno de los hallazgos más importantes que ha tenido la inmunología en los últimos años. En las últimas décadas, en realidad. Bueno, también puede, por ejemplo, una célula dendrítica decirle a un linfocito que se haga un boxeador, que sea un killer, un citotóxico, que mate a un tumor. Y estas son quizás uno de los paradigmas más importantes para luchar con tumores, porque cuando está en el ganglio le dice, vos tenés que transformarte en un linfocito asesino. Un linfocito es como licencia para matar, le da las armas. Además de activarlo, le da las armas. Entonces, el linfocito después se va al tumor y tiene todas las armas para poder eliminar al tumor. Este es un killer. Pero además de eso, se puede transformar a un linfocito en un linfocito de memoria. Son linfocitos que van a todo el tiempo recircular por nuestro organismo toda la vida para cuando reingrese ese agente extraño poder defendernos nuevamente. A ver, ¿quién sabe cuál es el patrón, digamos, o el fenómeno? Lo que hacemos todos los días o con nuestros hijos y nosotros mismos que implica generación de linfocitos de memoria. ¿Cuál es el proceso? El proceso de la vacunación, muy bien, la vacunación. Entonces, la vacunación tan vapuleada por muchos, inclusive hubo algunos proyectos de ley para poder sacar la vacunación con el peligro de la vacunación. La vacunación es fundamental. Todos necesitamos tener constantemente linfocitos de memoria para poder reconocer todo lo que se vio. Es el proceso natural más importante que tenemos desde chiquitos para poder defendernos durante toda la vida frente a ese mismo patógeno, frente a ese mismo tumor que creció. Por lo tanto, la vacunación es fundamental, tanto como un bien personal como un bien social. Entonces, ¿qué sucede en el caso de los tumores? Acá tenemos un tumor, yo me voy a ir para acá. Pues como no tengo láser, voy a ir señalándolo. Tengo un tumor, el tumor lo que hace es liberar antígenos tumorales. Esos antígenos tumorales son tomados ¿por quién? Ya lo saben ustedes. ¿Qué células? Las células dendríticas. Las células dendríticas llegan al ganglio linfático. Y en el ganglio linfático se encuentra la célula dendrítica con el linfocito T y a través de dos señales específicas le muestra lo que encontró a nivel periférico el tumor. El linfocito T se activa, produce miles de millones de linfocitos T. Esos miles de millones de linfocitos T citotóxicos llegan al tumor para matarlo. Pero ¿qué pasa? La fotografía es la siguiente. Cuando un patólogo ve una biopsia de un tumor, la ve llena de linfocitos alrededor y uno piensa, esto es buenísimo, porque significa que llegaron al tumor para poder eliminarlo. Pero en la mayoría de los casos no pueden hacerlo. ¿Y por qué no pueden hacerlo?
porque los tumores han generado múltiples estrategias para poder escaparse. Entonces, el tumor dice, uy, ahí viene un linfocito que me va a matar, se va a poner al lado mío, entonces empiezo a alargarle proyectiles para poder eliminar ese linfocito antes que el linfocito mate al tumor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ustedes me dicen, si no se me entiende, bajo un poco más, vuelvo a lo anterior. Bueno, por lo tanto, como dice esta diapositiva, los tumores contraatacan. El linfocito se acerca y el tumor está constantemente mandándole proyectiles. Y la pregunta del millón durante muchos años fue, ¿cuáles son los proyectiles que le manda? Si yo pudiese identificar qué tiene el tumor para poder eliminar los linfocitos, podría también generar nuevas terapias para bloquear esos proyectiles. Bueno, dentro de estas terapias o dentro de estas moléculas, hubo moléculas que han revolucionado y que han generado lo que hoy en día conocemos como la inmunoterapia en cáncer. Estos son los puntos de chequeo inhibitorios. Y acá pongo dos personas que yo desde hace 3 o 4 años vengo pensando que deberían recibir el premio Nobel, que son Jim Allison y Tasuku Honjo. Jim Allison descubrió en los años 70 una molécula que él no sabía muy bien para qué servía. Era una molécula coestimulatoria llamada CTLA4. Y él la purificó, la clonó, hizo muchísima investigación y jamás pensó que esto podía llegar a una terapia. A su vez, Tasuku Honjo descubrió otra molécula que se llama PD1. Y ahora sabemos que esas moléculas son inhibitorias. ¿Qué hacen estas moléculas? Estas moléculas se expresan tanto en la célula dendrítica, ¿se acuerdan lo que es una célula dendrítica? La que se presenta en el ganglio, la que presenta el antígeno linfocito T, excelente. Y la tienen los tumores. Entonces, los tumores tienen la molécula PDL1, el ligando de PD1, las células dendríticas también lo tienen, contactan con el linfocito T. No hay posibilidad de tener un láser que dé, ¿no? No. Bueno. Y generan señales negativas. Uy, buenísimo. Gracias. Creo que el problema es la pantalla. Gracias. Sí, es la pantalla. Es la pantalla LED, sí. Muchas gracias. Entonces, las moléculas a través de PD1 y a través de CTLA4, el linfocito T se inhibe. Entonces, llega el linfocito T. ¿Por qué llega el linfocito T? Porque en realidad se activó en el ganglio. Pero cuando llega, el tumor tiene esas moléculas inhibitorias, la célula dendrítica también la tenía en el ganglio, y el linfocito T se paraliza, dice, yo quiero matar, pero no me dejan. Es como llegar, encontrarse en la discoteca, el amor de tu vida, después encontrarse y decir, ¿qué me pasa? Estoy enamorado y no me pasa nada, no puedo. Bueno, esto tiene que ver con los frenos de la respuesta inmunológica. Durante muchos años, ¿vieron esos 120 años que tardó hasta que se haga una revolución la inmunoterapia en cáncer? Tuvo que ver con que muchos investigadores creían que lo que había que activar era el acelerador de la respuesta inmune. Entonces ponían moléculas coestimulatorias positivas, apretaban el acelerador y no pasaba demasiado. Lo que no se daban cuenta quizás que lo que había que desprender era el freno de mano. Era sacar el freno de mano, sacar el silenciador. Cuando sacaban el freno de mano, el auto o el linfocito podía avanzar. De hecho, esto se ve bien en una fotografía de la revista The Economics, una revista que no es de ciencia en absoluto, que habla sobre la revolución de las terapias en cáncer. Y fíjense cómo muestra, acá tenemos el tumor en rojo, cada uno de los linfocitos T en verde que quieren matar al tumor y no pueden porque hay barreras. ¿Cuáles son las barreras? Esos puntos de chequeo inhibitorios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la inmunoterapia? Levantar las barreras, sacar el PD1, sacar el CTLA4, sacar todo lo inhibitorio, sacar los frenos. Entonces, los linfocitos pueden llegar y pueden eliminar el tumor. Eso es la inmunoterapia. Sacar los frenos de mano, acuérdense de eso. Sacar los frenos de mano de la respuesta para darle lugar al linfocito que llegue. Y se creía que inclusive los linfocitos cuando llegaban no eran buenos linfocitos. Y hoy se sabe que están exhaustos. Exhaustos significa que están medios como cansados de estar queriendo reaccionar. Yo te quiero seducir pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque tengo esos frenos de mano. Cuando saco esos frenos de mano,
esto lo puede escuchar un psicólogo y ahí traducirlo, ahí yo puedo reaccionar y reacciono un montón. Y lo que se ha visto es que las respuestas han sido magníficas. Bueno, y esto ha permitido generar, por supuesto, inhibidores de esos frenos de chequeo, inhibidores de los inhibidores. En realidad fue lo que tuvo éxito. En vez de los estimuladores, los inhibidores de los inhibidores. Y estos inhibidores son anticuerpos, por ejemplo, anticuerpos anti-PD1, anticuerpos anti-CTLA4, que bloquean estas señales inhibitorias. Estas son solamente dos diapositivas para mostrarle el éxito que ha tenido. Entonces, queda claro que lo que hago con la inmunoterapia en cáncer son anticuerpos monoclonales, que son proteínas, que inhiben estos frenos inhibitorios. Al inhibir estos frenos inhibitorios, el linfocito está chocho de la vida porque le sacan las barreras y puede reaccionar contra el tumor. Al principio se trató, y la gente que trabaja en esto, Jim Allison siempre cuenta la historia sobre que caminó muchas compañías farmacéuticas para poder ofrecerles sus monoclonales y fue muy difícil llevarlos a la clínica porque nadie creía en la inmunoterapia. Y hoy en día, fíjense los resultados. Estos resultados han sido publicados en el 2015 en melanoma metastásico, uno de los más graves que existen para poder, y que tenían una sobrevida muy, muy corta. Con azul están aquellos tratados con la quimioterapia clásica, en el eje de la Y están los pacientes que sobreviven y en el eje de la Y, en el segundo gráfico, los pacientes que en realidad sobreviven y no tienen progresión, que esto es muy importante, porque una cosa es que sobreviva y que sobreviva con una calidad de vida mala y otra cosa es que sobreviva pero que tenga una buena calidad de vida. Fíjense lo fantástico. Con azul tenemos los tratados con dacarbazina. Esto, por supuesto, no tiene éxito en el 100% de los pacientes, pero sí en el 30-40% de los pacientes. Y con anaranjado, aquellos tratados con anticuerpos anti-PD1, que su nombre farmacéutico es nivolumab. Hay una diferencia muy marcada en los pacientes que sobreviven a los 12 meses y mucho más a los 15 meses con aquellos tratados con dacarbazina versus nivolumab, aquellos tratados con dacarbazina. Y esto fue mucho más marcado todavía cuando se trataron con nivolumab más ipilimumab, o sea, anticuerpos anti-PD1 y anticuerpos anti-CTLA4. O sea que cuando yo logro identificar cuáles son los puntos o las moléculas inhibitorias que tiene el tumor, en un tumor, puedo bloquearle no solo una, puedo bloquearle 2, 3 o 4, todas las que vaya teniendo, de modo tal de potenciar la respuesta inmune. Fíjense que acá muchos más pacientes se benefician cuando yo bloqueo las dos moléculas, CTLA4 y PD1. Lo importante, ¿qué estoy haciendo acá? Bloqueo los frenos de la respuesta inmune para que la respuesta inmune aumente y pueda eliminar el tumor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Les creo, ¿eh? A mí me pueden mentir fácilmente, así que me pueden decir que sí y después me preguntan. Bueno, básicamente, ¿cómo se inserta nuestro trabajo en este contexto? Y ahí viene nuestra revolución, un poco más chiquita que la revolución de la inmunoterapia en cáncer. Todo comenzó en la Universidad Nacional de Córdoba. Acá la pueden ver, me pueden ver acá varios años más flaco y más joven, en las fotos de ahí abajo. Comenzó en el laboratorio primero de química biológica del doctor Carlos Landa y luego en el laboratorio de la doctora Clelia Riera, que ella sí está igual, ese que está ahí al fondo, y la doctora Sotomayor, que está por ahí también. Bueno, básicamente comenzó en nuestros laboratorios y comenzó con un hallazgo inesperado. Básicamente, yo estaba trabajando en el laboratorio del doctor Carlos Landa con las proteínas de la retina del pollo, nada que ver con cáncer y sistema inmunológico, haciendo anticuerpos, y uno de esos anticuerpos reaccionó, para hacerles una historia larga corta, con una proteína que no sabíamos ni qué era, ni sabíamos su función. Yo recuerdo la primera presentación a un congreso que era: esta es una proteína que une azúcares, no sé para qué sirve y no sé cuál es la función y no sé cuál es la identidad. Y básicamente eso es lo que vimos, y ese hallazgo inesperado nos llevó a lo que les voy a contar ahora. Bueno, galectina 1 es una proteína homodimérica que tiene 2 subunidades de 14,5 kilodaltons.
Y una característica que tenía era que cuando la purificábamos de las células donde estaba esta proteína, mataba linfocitos T. Y no sabíamos por qué tenemos que tener nosotros una proteína que mate linfocitos T. ¿Se acuerdan de los linfocitos T que eran a quienes les presentaba el antígeno, la célula dendrítica? Esta proteína que habíamos visto, tanto en las células presentadoras, y estaba muy incrementada en tumores, entre 10 y 100 veces más, mataba linfocitos T. La verdad es que en esa época no sabíamos de qué se trataba, pero mataba a los linfocitos T que estaban más activados. Aquellos que eran efectores, esos que eran asesinos, esos que mataban al tumor, esos eran los que mataba la galectina 1. Y no entendíamos por qué lo mataba y qué hacía. Entonces, para poder continuar, tenemos que entender, cuando secuenciamos y quisimos ver la identidad de esta proteína, nos dimos cuenta que era galectina 1. Para poder entender, tratamos de ver qué son las galectinas. Las galectinas son una familia de lectinas. En la época en la cual nosotros empezamos a trabajar, la palabra galectinas todavía no se había acuñado. Cada grupo que trabajaba le ponía distinto nombre. Nosotros trabajamos con la CLL1, por ejemplo. Ahora sabemos que es una familia bien catalogada de la familia de las galectinas. Se unen azúcares. Digamos, tienen un bolsillito chiquito que se une a azúcares en receptores, por ejemplo, en receptores que están en los linfocitos. ¿Y qué hacen? Acá vemos, por ejemplo, la galectina en celeste. Como no tengo láser, no puedo señalarles, pero la pueden ver en celeste haciendo puente entre dos receptores en forma dimérica. Bueno, ahí está en celeste y lo que hace es unir como un puente dos receptores y mantenerlos en la superficie y hacer que el receptor traduzca señal. Esta es una membrana plasmática de una célula donde hay varios receptores y galectina lo que dice es hago de puente entre distintos receptores y hago que traduzca señales y que la célula se muera en algunos casos, en otros casos prolifere y en otros casos se diferencie. Las galectinas están muy conservadas a través de la evolución, desde hongos hasta humanos, inclusive en las plantas, en los virus, hay algunos dominios de galectinas. Pero los tumores tienen muchísimo más que cualquier célula. Las galectinas están clasificadas en 3 familias, acá las ven como Pac-Mans. Las galectinas prototipo tienen un dominio de reconocimiento de carbohidrato que puede dimerizar. Nosotros nos vamos a focalizar en la que nosotros identificamos que fue galectina 1. Bueno, y ahí viene, y lo que quiero, digamos, es que esta charla vaya pasando, esta parte de la charla, en preguntas que son claves para el sistema inmunológico. ¿Cómo el descubrimiento totalmente inesperado de la galectina nos permitió contestar preguntas que son claves para el funcionamiento del sistema inmunológico y para el diseño de nuevas terapias? La primera pregunta es, ¿cómo activar el sistema inmunológico para eliminar el tumores? Y esa es una pregunta que se vienen haciendo los inmunólogos hace muchos años. ¿Y qué estrategias han generado los tumores para evadir el sistema inmunológico? Bueno, y aquí viene un trabajo. Este trabajo fue un trabajo que fue el primero que hicimos en Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas, cuando yo llegué a Buenos Aires con mi primer becaria, Natalia Rubinstein. Y básicamente lo que nos preguntábamos era una asociación. Ni siquiera fue algo demasiado inteligente, fue una asociación de cosas. Galectina 1 mata linfocitos T activados. Galectina 1 se expresa muchísimo más en tumores que en cualquier otro tipo celular. Entonces lo que nos preguntamos, teniendo en cuenta todos estos mecanismos de escape y de contraataque de tumores, ¿no será que los tumores utilizan galectina 1 para poder evadir la respuesta inmune? Cuando el linfocito T, ¿se acuerdan?, se acerca, ¿no será que galectina 1 el tumor larga como proyectiles galectina 1 para evadir la respuesta inmune? Y bueno, y pudimos publicar este primer trabajo. Fue un trabajo, no fue el primer trabajo que publicamos, pero fue un trabajo muy fuerte para nuestro equipo, porque demostramos que cuando estos son los tumores que tienen mucha galectina 1, yo voy a saltar para mostrar. Arriba de todo son tumores que tienen muchísima galectina 1. Fíjense, cuando bloqueo galectina 1, la curva de crecimiento de un tumor en un ratoncito va bajando y cuando elimino las células, los linfocitos T, CD4, CD8, el tumor comienza a crecer nuevamente. Entonces, básicamente lo que demostramos en este trabajo es que los tumores, a medida que se van haciendo más invasivos, liberan galectina 1 para que galectina 1 mate los linfocitos T. Y los linfocitos T tienen todos los azúcares que son necesarios para que galectina 1 se una. Entonces ahí pensamos, ¿qué pasa si bloqueamos genéticamente? Hacemos que no se produzca galectina 1
por las células de melanoma. Y en este caso pudimos ver una gran cantidad de respuesta inmunológica frente al tumor. Bueno, en ese momento pensamos, bueno, lo mandemos a publicar a la revista, que en ese momento era la más importante, Cancer Cell, esperando que a la tarde nos rechacen el trabajo. Y bueno, tuvimos la gran alegría que al editor le gustó y que salió en la tapa de Cancer Cell en el año 2004 como The Sweet Kiss of Death, el dulce beso de la muerte, lo cual, bueno, nos dio mucha alegría. En realidad este es un experimento solo seleccionado, pero una alegría mayor quizás, o tan grande, en realidad decir mayor o menor, no hay un alegrómetro, pero dentro del alegrómetro fue bastante bueno. 3 meses después, esto fue en marzo del 2004, 3 meses después, yo estaba en el hospital de clínicas, me llama por teléfono la doctora Margaret Sheep del Dana-Farber Cancer Institute en Harvard. Yo digo, me están llamando de Harvard, no podía creer, yo no había hecho un postdoc y no conocía a nadie de afuera. Y ella lo que me dijo es, vi el trabajo de ustedes en la etapa de Cancer Cell y en realidad nosotros venimos trabajando hace rato, me contaba, en un linfoma que es el linfoma Hodgkin y lo que queremos es diferenciarlo del linfoma no Hodgkin. El gen que más se expresa en Hodgkin versus no Hodgkin es justamente el que ustedes publicaron, galectina 1. Podríamos hacer experimentos juntos y realmente fue el comienzo de un conjunto de experimentos muy fructíferos, de viajes a Boston, de gente que vino a nuestro laboratorio, que terminó en 3 trabajos, un trabajo en NAS y 2 en Blood, donde demostramos esa célula grande marrón, todo eso marrón es galectina 1. Es la célula de Rhys-Steinberg, que es una célula de linfoma Hodgkin que tiene muchísima galectina 1. Todos los que están alrededor son linfocitos que la quieren matar, que no tienen galectina 1. ¿Quién gana la pulseada? La célula, porque la célula tumoral mata a los linfocitos T. Entonces dijimos, este es un perfecto sistema para poder estudiar, porque los linfocitos T no se tiñen con galectina 1 y sí la célula tumoral. Y empezamos a estudiar distintos tumores y fíjense que los linfomas no Hodgkin no expresan galectina 1 y los Hodgkin sí. O sea que el linfoma Hodgkin, una forma de poder diferenciarlo era justamente teniendo galectina 1. Y además se había transformado en un target molecular para poder bloquear. Bueno, esperamos, esta es una de las diapositivas que a mí me pone más feliz contarlo. Yo siempre le cuento a mis becarios, les digo, ¿es importante publicar? Sí, es importante publicar. Es importante patentar también para poder cuidar nuestra propiedad intelectual, especialmente porque cuando ya se publica ya pasa a ser del mundo y si eso tiene fines terapéuticos es bueno hacerlo. Pero lo más importante de todo es que alguien pueda confirmar los resultados que estamos haciendo. Especialmente en una era que hay un problema enorme y una crisis de reproducibilidad de resultados en los laboratorios, donde muchos trabajos publicados en Cell, en Nature, en Science, en las mejores revistas, luego no se pueden reproducir y tienen que retractarse. Entonces, durante muchos años estábamos esperando que otros investigadores puedan trabajar con el tema que habíamos empezado y que puedan confirmarlo. Tuvimos que esperar algunos años, pero la verdad es que hoy en día en casi todos los tumores, si uno pone en el Medline, en PubMed, galectina 1 y escape tumoral, aparecen más de 200 trabajos confirmando lo que nosotros vimos en el 2004 en melanoma. Eso nos dio una satisfacción muy, muy grande porque lo habíamos hecho casi sin querer y sin un contexto universal en el momento en que empezamos. Y bueno, y ya se ha demostrado en glioblastoma, en linfoma de células T, en el adenocarcinoma de pulmón, en el carcinoma de ovario, en el sarcoma de Kaposi, en el carcinoma mamario. Algunos son de nuestro laboratorio también. Y recientemente, hace 2 meses, logramos publicar en un tumor que para nosotros era una obsesión muy grande, que era el tumor de páncreas. El tumor de páncreas es un tumor muy fibrótico, la inmunoterapia no funciona, los linfocitos T no llegan y era muy difícil poder estimular la respuesta inmune antitumoral. Entonces nos asociamos con un grupo de investigación en el Hospital del Mar, en la Universidad de Barcelona, con la doctora Pilar Navarro. Hicimos un trabajo que nos dio una satisfacción muy grande porque pudimos ver que cuando bloqueamos los puntos de chequeo inhibitorios y cuando bloqueamos galectina 1, trabajamos con modelos genéticos que no tienen galectina 1 desde que el ratoncito nace. Entonces, esos ratoncitos se juntan con otros ratoncitos que tienen predisposición de hacer tumores y esos gems o modelos genéticos
hacen tumores en ausencia de galectina 1. Y en ausencia de galectina 1 los tumores son significativamente menores respecto a los que tienen galectina 1. Y tienen un gran infiltrado alrededor para poder estimular. Cosa que los tumores de páncreas se llaman tumores fríos o cold. Eso significa que no tienen casi linfocitos para estimular. Entonces, si yo no tengo soldados, no les puedo dar el arma. Es lo que veíamos en la foto. Yo puedo levantarle la barrera si hay soldados. Pero si yo levanto las barreras y no hay soldados, ahí ya no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué hace la galectina 1? El bloqueo de galectina 1 también lleva a los soldados cerca. ¿Vamos bien? ¿Están aburridos? ¿No? Bueno. Miren que me prometen que falta un rato. Bueno. Entonces pensamos, el galectina 1 le sirve al tumor para poder evadir la respuesta inmunológica, pero tiene que tener alguna función fisiológica galectina 1. Y pensamos, hoy en día que se habla mucho sobre el aborto, en realidad empezamos a pensar, ¿en qué situación fisiológica yo necesito que se eliminen linfocitos T? Y la primera que se nos ocurrió es el embarazo. Durante el embarazo, supongamos, por ejemplo, Claudia se pone en pareja con Juan Carlos. Juan Carlos está casado, ¿no? Entonces hacemos un trasplante de piel de Juan Carlos a Claudia. Seguramente lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque tiene linfocitos que van a rechazar a ese trasplante, que lo va a ver como extraño. Pero ¿qué pasa si deciden tener un bebé? Ya, espero que no generar problemas de pareja con esto, ¿no? ¿Qué pasa si deciden tener un bebé? Si deciden tener un bebé, ese feto que está creciendo va a tener, es mitad de los antígenos paternos y mitad de los antígenos maternos. Y de alguna manera, al igual que un tumor, genera mecanismos que le permiten evadir la respuesta inmunológica. Tiene que tener mecanismos de protección. Mecanismos que cuando llegue el linfocito T materno que diga, ah no, acá veo un antígeno paterno y tengo que matarlo, inmediatamente se elimine ese linfocito T. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pensamos que quizás en el embarazo jugaba un rol importante. Para hacerles una historia larga, corta, lo que demostramos es que el feto en el primer trimestre del embarazo, en respuesta a una hormona, en respuesta a la progesterona, activa y aumenta la cantidad de galectina 1. Galectina 1 lo que hace es eliminar esos linfocitos T maternos que pueden llegar a dañar esa placenta, ese feto que está creciendo. O sea que al menos uno de los mecanismos, no es el único, al menos uno de los mecanismos que utilizan los tumores es galectina 1. Y vimos, por ejemplo, que ratoncitos que no tienen galectina 1 tienen más abortos recurrentes que ratoncitos que tienen galectina 1. Galectina 1 los protege, tienen abortos recurrentes espontáneos y esto es rescatado cuando se le inyecta en forma intrauterina galectina 1. Y vimos también que mujeres que tienen abortos recurrentes espontáneos y sin explicación tienen anticuerpos bloqueantes antigalectina 1 en suero y muy baja cantidad de galectina 1 en suero. O sea que tenía su contraparte clínica. Tuvimos la gran alegría de poder publicar este trabajo en Nature Medicine en el año 2007. Bueno, y luego llegó una de las científicas que yo quiero más en mi laboratorio, Marta Toscano, una persona que revolucionó bastante el laboratorio porque me dijo, no, tenemos que estudiar molecularmente qué pasa. ¿Cómo está matando galectina 1? Entonces, ella se metió un poquito en la glicobiología y para eso necesitaría sí o sí el láser, pero ¿ven ese color? Estos son glicanos, son azúcares, ¿no? Azúcares que están en las células. Hay un color muy importante ahí, que es el azul y el amarillo, ¿sí? Que es el color más importante de la Argentina. No sé, para los latinoamericanos, seguramente habrá algún rojo blanco acá, ¿sí? Pero bueno, sí, siempre hay, así siempre. Tenemos que ser tolerantes frente al que piensa diferente. Pero bueno, el color azul y amarillo, justamente, o casualidad, es el que le gusta a galectina. Y ese azul y amarillo constituye el azúcar específico al cual se une galectina, que es galactosa N-acetilglucosamina. Cuando la célula tiene mucha galactosa N-acetilglucosamina, galectina 1 va y mata, galectina 1 va y actúa. Pero cuando la célula, ¿ven esos rombitos de color fucsia que hay arriba? Cuando la célula tiene esos rombitos, está cubierto de otro azúcar que se llama ácido ciálico. Y ahí no se puede meter galectina 1. Los tumores tienen mucho ácido ciálico, tienen mucho de ese rombito. Por eso galectina 1 no mata a los tumores.
porque están protegidos, tienen un escudo que los protege. Pero los linfocitos que van a reaccionar están llenos de Boca Juniors. Están llenos de azul y amarillo, y entonces galectina 1 puede tocar. Entonces lo que descubrió Marta es que a medida que... ¿Se acuerdan los ejércitos que se iban produciendo de linfocitos? A medida que se van generando ejércitos, los ejércitos más inflamatorios, los T1, los T17, los citotóxicos, esos que volteaban al tumor, se cubren de los azúcares que a galectina 1 le gusta. En cambio, aquellos linfocitos que son regulatorios o que son vírgenes, tienen ese escudo que impide que galectina 1 pueda ejercer su acción. Esto lo publicamos en Nature Immunology en el año 2007, fue la tesis doctoral de Marta. Bueno, y al mismo tiempo que Marta estaba haciendo ese trabajo, entró Juan Martín Ilarregui al laboratorio y me dijo, a mí los linfocitos T no me gustan, porque las células más importantes son, a ver cuáles se les ocurren a ustedes. Las dendríticas, porque son las que llegan y las que sensan el peligro y las que van a llegar hacia el ganglio. Entonces él me dijo, yo quiero trabajar con las células dendríticas. Y bueno, y trabajó con las células dendríticas y lo que quería ver era si pasaba lo mismo que lo que veía Marta. Se morían y no se morían, eran completamente resistentes. Pero lo que él descubrió fue algo muy interesante. Fue que galectina 1, producida por el tumor, recuerdan que la dendrítica le saca al tumor el antígeno para llevarlo al ganglio. Bueno, la célula dendrítica al enfrentarse al tumor, galectina 1 se une a un receptor de las células dendríticas y crea un circuito tolerogénico. ¿Qué significa esto? Las paraliza y les dice, cuando vayas al ganglio, en vez de activar a un linfocito T, lo vas a frenar. Entonces las transforma en células silenciadoras. ¿Se acuerdan cuando dijimos que en el microambiente tumoral había héroes que a veces pasaban a ser villanos? Entonces, lo que le dice al oído es, mira, yo te muestro el antígeno que tengo, pero si te lo muestro en un contexto donde hay mucha galectina 1, te transformo en un cómplice mío. Entonces, inmediatamente te vas al ganglio linfático, pero en vez de activar un linfocito T, lo silencias, lo paralizás, lo transformás en un linfocito T exhausto que no pueda eliminar después el tumor. Entonces, lo que él descubrió fue un circuito que se llama tolerogénico o silenciador de la respuesta inmunológica. Y esto lo publicamos también en Nature Immunology en el año 2009. Bueno, al mismo tiempo, Mariana Salatino y Tomás Dalotto del laboratorio, no al mismo tiempo, un poco después en realidad, decidieron ver si en realidad galectina 1 contribuía solo al crecimiento del tumor o también a la metástasis, porque todos sabemos que la metástasis es lo más peligroso que tiene un tumor. Hicieron un experimento con cáncer de mama triple negativo, que es un cáncer que genera metástasis en distintos órganos, y lo que vieron es, fíjense, arriba, esto se publicó en la tapa de Cancer Research, arriba es un pulmón que tiene muchísima galectina 1, cuyo tumor tenía mucha galectina 1. Entonces, galectina 1 favorece la metástasis. Cuando se bloquea galectina 1, fíjense que el pulmón aparece completamente limpio de metástasis. Y esto tiene que ver con que galectina 1 le permite al tumor evadir la respuesta inmune. Y la respuesta inmune no es solamente importante para poder eliminar el tumor, sino también para poder eliminar las metástasis. Bueno, y había una característica fundamental que nos decían todos los... no sé cómo estoy de tiempo, ni quiero pensarlo. Pero bueno, yo continúo hasta que Pancho me eche. Hasta que me echen y yo continúo. Un ratito más y yo también. Había una característica fundamental que los patólogos nos decían y es, cuando ustedes bloquean galectina 1, además del sistema inmunológico que elimina el tumor, hay menor cantidad de vasos sanguíneos. Con lo cual yo lo que le contestaba es, bueno, la verdad es que lo estudia alguien que sabe angiogénesis. Yo no sé nada de angiogénesis. Y esto lo conté en otra universidad. ¿Hay alguien de Río Cuarto acá? Bien, qué grande. Bueno, lo conté en la Universidad de Río Cuarto una vez que fui, hace muchos años, y había un becario que me salvó la vida y vino al laboratorio mío a investigar angiogénesis, que es Diego Crossi. Y él me dijo, ¿por qué no pensar que galectina 1 sea un villano, no solamente eliminando la respuesta inmune, sino también bloqueando la vascularización, bloqueando la formación de vasos sanguíneos? ¿Por qué son importantes los vasos sanguíneos para los tumores? Los tumores necesitan sobrevivir. Para sobrevivir necesitan oxígeno, necesitan nutrientes y crean nuevos vasos sanguíneos. Se expanden y crean nuevos vasos sanguíneos. Esto fue demostrado por primera vez por Yehuda Folkman,
comienzo de este siglo, y luego Napoleone Ferrara descubrió el factor crucial para poder hacer que se formen esos vasos sanguíneos, que es el factor de crecimiento endotelial que se llama VEGF. Esto es muy importante porque en base a este factor se generaron las llamadas terapias antiangiogénicas que se utilizan para muchos tumores, como el bevacizumab. El bevacizumab, llamado comercialmente Avastin, es un anticuerpo que bloquea el VEGF. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo bloqueo la formación de vasos sanguíneos, voy a bloquear la llegada de oxígeno, voy a bloquear la llegada de nutrientes y voy a asfixiar al tumor. El tumor tendría que dejar de crecer. Entonces, ¿qué pensamos? Esto está buenísimo, porque si bloqueo galectina 1, tengo 2 en 1. Digamos, como si fuese en el colectivo, cuando uno, bueno, y si por esto no fuera poco, usted puede con este cuchillo, bueno, con el anticuerpo, con el bloqueante galectina 1, yo le estimulo la respuesta inmune y a su vez le sacaría oxígeno al tumor. Bueno, y esto fue, yo no les voy a contar todo este trabajo, pero esto fue un poco la tesis doctoral de Diego Crossi, que no le gusta mucho que muestre esta foto, era muy chiquito en esa época, pero es la que tengo siempre. Pero básicamente lo que vimos es que en un tumor usamos el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es un tumor que infecta a los pacientes, que crece en los pacientes infectados por HIV cuando no son tratados. Cada vez hay menos sarcoma de Kaposi por los tratamientos antirretrovirales, pero siguen habiendo, inclusive independientes del HIV, y son causados por un virus que es el virus de herpes tipo 8. Básicamente son manchas, son tumores muy enrojecidos y muy llenos de glóbulos rojos que crecen en la piel y en distintos tejidos, en distintos órganos, con lo cual son muy fáciles de identificar. Cualquier terapia antiangiogénica se prueba primero en el sarcoma de Kaposi. Bueno, fíjense, un tumor que tiene mucha galectina 1, como el que pueden ver en la tercera fila, y un tumor que no tiene galectina 1 porque se le bloqueó genéticamente, cómo disminuye la angiogénesis del tumor y cómo disminuye la vascularización. Esto se ve en la segunda de las columnas, cómo crece con galectina 1 y cómo se bloquea con los azúcares específicos. O sea que galectina 1 jugaba un rol en la vascularización y como símbolo de lo que fue este paper, lo que demostramos en este trabajo fue que ante situaciones de hipoxia es cuando no hay oxígeno en el tumor, inmediatamente galectina 1 se empieza a producir por el tumor. ¿Y qué hace galectina 1? Porque cuando no hay oxígeno lo que necesitamos es que haya oxígeno. Entonces, se produce galectina 1 se une al mismo receptor que se unía el factor de crecimiento endotelial que había descubierto Napoleone Ferrara. Eso nos sorprendió muchísimo, cómo otra proteína suplantaba a la que ya estaba. O sea que se va de viaje, por ejemplo, a un congreso el factor principal y el otro factor secundario toma el receptor y se une. Lo que me debe estar sucediendo. Bueno, y gatilla una unión que hace que señalice el VEGF. O sea, que señalice como el VEGF, que mimetice la acción del VEGF. Esto es muy importante porque las terapias, por ejemplo, con anti-VEGF, con bevacizumab, incrementan la sobrevida libre de enfermedad en un número importante de tumores, pero hay muchísimos pacientes que generan resistencia a esas terapias. O sea, yo le saco el VEGF para que no haya vascularización y ese tumor sigue haciendo vascularización. Y uno no entiende por qué sigue haciendo vascularización. Y nuestra hipótesis es, si galectina 1 se une al mismo receptor, ese es el motivo por el cual genera vascularización. Bueno, básicamente lo que demostramos es que los tumores que son sensibles al tratamiento, las células de los vasos sanguíneos tienen ese escudo que les dije recién, de ácido ciálico, que impide que galectina 1 ejerza su acción. Pero en aquellos tumores que son refractarios, resistentes al tratamiento, empieza Boca Juniors a aparecer. Empiezan ahí los colores azul y amarillos, que deberían ser azul y blancos, pero azul y amarillos para que los azúcares específicos para que galectina 1 ejerza su acción. Estos trabajos, que en realidad yo se los mostré en 2 diapositivas, son muchísimas figuras, demostrando que galectina 1, además de ser un paradigma de escape tumoral, es un paradigma de vascularización. Y que si yo bloqueo galectina 1, lo que hago es aumentar la respuesta inmune contra el tumor y disminuir la cantidad de vasos sanguíneos y el tumor se queda quietito, no puede crecer. Esto nos dio lugar a publicar 2 trabajos, uno en Journal Experimental Medicine y otros en Cell. Al principio
fue todo un trabajo junto, que lo queríamos mandar todo publicado, algunos revisores no querían, y las críticas de los revisores que en ese momento nos molestaron, ahora nos pusieron contentos porque nos permitieron publicar 2 trabajos, uno en la tapa de una revista y otro en la otra, y nos dieron muchísima satisfacción. Bueno, esto no se los voy a contar en detalle, pero recientemente pudimos extrapolarlo a la clínica, a pacientes. Pudimos ir. Fue muy difícil conseguir pacientes tratados solamente con bevacizumab, pero pudimos lograr el cohorte de pacientes mayor del mundo, que lo abrieron de nuevo a ese ensayo, a ese trial en Gran Bretaña, para darnos las muestras de esos pacientes. Pudimos trabajar con más de 1000 muestras de pacientes y demostrar que cuanto más galectina 1 tienen esos pacientes en el suero durante el tratamiento con el anti-VEGF, el bevacizumab, tienen mayor riesgo de recurrencia de la enfermedad y mayor riesgo de muerte. Entonces, galectina 1 no solamente sería un blanco terapéutico, sino una forma de monitorear si la terapia funciona o si la terapia no funciona. Con lo cual eso se transformó en una nueva utilidad que no esperábamos. Esto lo estamos preparando para mandar a publicar. Y la pregunta del millón, para terminar un poquito con estas preguntas, es: entonces, ¿podemos utilizar GAL1 como blanco terapéutico? Imagínense que en el año 93 jamás pensábamos en utilizar GAL1 como blanco terapéutico. Y jamás comenzó este trabajo desde un lugar de ciencia aplicada. Comenzó desde un lugar de ciencia básica. Por eso la defensa de la ciencia básica siempre. Y en un momento nos pusimos a pensar, pero ¿podríamos diseñar inhibidores? ¿Podríamos diseñar antagonistas de galectina 1? Lo primero que hicimos es polisacáridos que se unan al bolsillito de galectina 1 para poder bloquearlo, y bloqueaban otras galectinas. Trabajamos con pequeñas moléculas inhibitorias y también eran inespecíficas. Y finalmente llegamos a los anticuerpos neutralizantes antigalectina 1. ¿Se acuerdan de los anticuerpos anti-PD1 y anti-CTLA4, la inmunoterapia que les mencioné antes? Entonces razonamos, ¿por qué no acompañar esa inmunoterapia en aquellos pacientes que no responden, acompañarlos de un anticuerpo antigalectina 1, que tendría esa dualidad, bloquea, potencia la respuesta inmunológica y previene la vascularización? Bueno, diseñamos durante varios años anticuerpos monoclonales bloqueantes. Hoy tenemos 3 anticuerpos neutralizantes de ratón y un anticuerpo single chain humano, completamente humano, para el tratamiento de pacientes, que reconoce epitopes en la molécula de galectina 1, epitopes neutralizantes. Fíjense, este es un resultado, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi. El anticuerpo antigalectina 1 suprime el crecimiento tumoral, suprime la vascularización. También acompaña al anti-VEGF en aquellos tumores resistentes. Fíjense, todas las curvas de abajo son con galectina 1, o sea, con el antigalectina 1. El antigalectina 1 bloquea la progresión tumoral, bloquea la vascularización y aumenta, no sé si alcanzan a ver los puntitos verdes de la célula CD8. Acá en esta foto está un poquito oscuro, pero en realidad aumenta la cantidad de linfocitos T que llegan al tumor. Por lo tanto, galectina 1 es un importante mecanismo inhibitorio en el microambiente tumoral, promueve el escape tumoral, induce la muerte de células efectoras, genera circuitos en las dendríticas, las paraliza, favorece la expansión de células T regulatorias y también favorece la vascularización. Y recientemente pudimos ver también que es la microbiota de cada uno, los microbios que nosotros tenemos en intestino, lo que hace que se estimule la cantidad de galectina 1 que tenemos para poder generar una evasión de la respuesta inmune. ¿A qué conduce todo esto? A bloquearla, porque hace todo lo malo, todo lo que no queremos. Digamos, paraliza dendríticas, entonces las dendríticas no se pueden ir al ganglio a activar. Después, los mata a los linfocitos T que están activados, tampoco me sirve. Genera vascularización, tampoco me sirve. Entonces, todo eso lo bloquea galectina 1. Estamos frente a un villano que tenemos que eliminar en el tumor. Entonces, nos encontramos con otra pregunta. Si la tenemos, por supuesto, puede ser un héroe. Nosotros recién contamos la historia de cuándo galectina 1 podría ser un héroe. ¿Se acuerdan? En el caso del embarazo, ¿no es cierto? Porque elimina los linfocitos T para que no dañen la placenta. Pero hay otro caso particular, ¿no?
Entonces, lo que decidimos durante muchos años investigar era si galectina 1 mataba esos linfocitos T que estaban de más y que podían causar una enfermedad autoinmune. Supongamos el mismo caso de la bacteria que lo infectó a Hernán y que le causó tos y le causó un problema, ahí tosió, y le causó un problema pulmonar. Entonces estos linfocitos T llegan para poder erradicar la bacteria, se expanden y una vez que se expanden llega un momento que se tienen que morir, porque no podemos tener todo el tiempo un montón de linfocitos que estén recirculando. Necesitamos ocupar el compartimento inmunológico con otra especificidad de linfocitos T. Entonces, en ese momento es cuando se eliminan, galectina 1 participa generando resolución de la respuesta inflamatoria. Ahí se comporta como un héroe. ¿Por qué? Porque elimina esos linfocitos, todos esos clones, miles de millones, para que esos clones después no dañen tejidos propios. Porque si dañan tejidos propios, ¿qué pueden llegar a causar? Enfermedades autoinmunes, como artritis si llegan a la articulación, como esclerosis múltiple si llegan al cerebro o si llegan al páncreas causar una diabetes. Y ese es el caso de las enfermedades autoinmunes, estos linfocitos T que no vuelven a la homeostasis y que no se eliminan. Entonces nos preguntamos si galectina 1 podía jugar un rol. Estas son 2 o 3 diapositivas nada más, no se asusten. Pero básicamente, desde la época en que yo estaba en Córdoba, esto se los conté en forma anacrónica, o sea, en forma diferente en el tiempo. Es como el libro de Rayuela de Cortázar, que uno puede abrirlo en distintos momentos. Les conté primero lo que hice después, ahora les cuento lo que hice antes. Pero básicamente, como última parte del doctorado, cuando veíamos que se eliminaban linfocitos T, dijimos, ¿podríamos suprimir enfermedades autoinmunes matando linfocitos T? El primer trabajo lo publicamos en Journal Experimental Medicine, en artritis. Es el último trabajo de mi tesis doctoral. Vimos que galectina 1 la suprimía y también tuvimos la alegría de que muchos otros laboratorios pudieron demostrarlo en otras enfermedades autoinmunes. Y lo que nos preguntamos es si la deficiencia en galectina 1, si nosotros tenemos galectina 1 y galectina 1 mata linfocitos T que están causando autoinmunidad, ¿qué pasaría si tengo un ratoncito que no tiene el gen de galectina 1? Entonces, si crece sin el gen de galectina 1, no debería matar linfocitos T. Y si no mata linfocitos T que están de más, los linfocitos T empiezan a causar autoinmunidad. Y lo que vimos es eso, fíjense, ratoncitos en negativo, los que no tienen galectina 1 tienen más autoinmunidad. Recientemente tuvimos la alegría que en la tapa de una de las revistas mejores de Cell Press, que es la Trends in Molecular Medicine, lo pusieron como tapa a Galectin's Extinguishing Autoimmune Inflammation, extinguir la inflamación autoinmune. Bueno, también en el sistema nervioso esto funciona. Básicamente, Sarah Staronson, que es una estudiante de Boston, una estudiante que vino a nuestro laboratorio, demostró que en el sistema nervioso las células que más galectina 1 tienen son los astrocitos. Los astrocitos, durante la resolución de un proceso neurodegenerativo inflamatorio, producen galectina 1. Galectina 1 se une a la microglía y evita que esa microglía cause neurodegeneración. O sea que también podríamos utilizar como un héroe galectina 1 para evitar la neurodegeneración. Y esto se extiende a esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson, a enfermedades neurodegenerativas con componentes inflamatorios. Bueno, entonces, la pregunta que todos me hacen, ¿y por qué no usar? Si usás anticuerpos en tumores, cuando es un villano, ¿por qué no usar galectina héroe, la galectina 1, cuando se comporta como un héroe? Y lo que nos pasaba era que necesitábamos muy altas concentraciones para poder ejercer sus efectos antiinflamatorios. Era muy inestable en sitios de inflamación, o sea que teníamos que inyectar por día muchísimo. Sí, ya estoy terminando, faltan 3 diapositivas y termino. Sí. Era muy inestable, teníamos que inyectar 4 miligramos por kilogramo de peso, que es muchísimo para una persona, es muy tóxico. Entonces nos preguntamos, que ahí está la pantera rosa preguntándose, que sería yo en realidad, y mis colegas, ¿qué pasaría? Y para eso empezamos a colaborar con colegas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, cuando yo empecé a ser profesor, especialmente con el doctor Darío Stream. Y con él, y junto con químicos que se formaron con él y con biólogos del laboratorio, tratamos de emprender un proyecto interdisciplinario que dio lugar a una patente ya aprobada y también a una publicación que estamos enviando prontamente a publicar. Pero básicamente lo que descubrimos, para hacerles una historia larga corta, es que cuando exploramos galectina 1 es muy sensible a la oxidación y al pH tan bajo de los sitios inflamatorios.
Entonces, llevamos un proyecto que duró 10 años, que fue desde el estudio in silico de la molécula, la bioquímica y la biofísica de la molécula, la biología celular, modelos in vivo y muestras clínicas, yendo desde el modelado hasta el posible tratamiento con una molécula que sirva para poder simular ser galectina 1, pero que no sea galectina 1 para que no sea tan tóxica. Y lo que generamos es lo que le llamamos las supergalectinas 1. Las supergalectinas 1 son mutantes. Hicimos muchísimas mutantes que fuimos ensayando y básicamente a través de mutaciones en distintos residuos para que pierdan esa sensibilidad al pH, para que pierdan esa sensibilidad a la oxidación, para que en realidad tengan funciones desacopladas. Y en realidad nos encontramos con una gran sorpresa, que cuando empezamos a generar las mutaciones, hacíamos moléculas que eran tolerogénicas, pero no apoptóticas, o tolerogénicas, pero no angiogénicas. Entonces nos encontramos con que habíamos generado mucha más de una variedad de una sola patente. Varias patentes con distinta acción según las mutaciones que tenían la molécula, y de ese modo pudimos generar la supergalectina 1, la 2, la 3 y la 4 con distintas aplicaciones. Hace 2 años mandamos a patentar esto antes de publicar, nos pidieron por favor que lo mandemos a patentar del CONICET, lo patentó el CONICET, la Fundación Sales, el Ministerio de Ciencia y Técnica, y tuvimos la alegría que fue la primera patente de todas nuestras patentes que vino aprobada sin correcciones, y ahora eso está avalado para mandar la publicación. Fíjense los efectos de galectina 1. Todas las curvas de abajo son el tratamiento con la Supergal 1, bajándole la dosis. Bajándole 10 veces la dosis podemos suprimir la encefalomielitis autoinmune experimental, que es un modelo de esclerosis múltiple, la artritis reumatoidea y un modelo de inflamación intestinal que simula la enfermedad de Crohn. Y lo bueno es que diferentes galectinas sirven mejor para distintas patologías. O sea que estamos explorando por qué, y lo que vimos es que algunas son más tolerogénicas, o sea que paralizan células dendríticas, otras lo hacen con linfocitos T, otras son más proangiogénicas, y en cada uno de estos modelos estos efectos son diferentes. Cuando volvimos a las bioquímicas nos dimos cuenta que cuando hacíamos las mutaciones les cambiábamos la especificidad de azúcares. Entonces cambiaban de azúcares y optaban por diferentes azúcares, y eso justificaba racionalmente por qué cada supergalectina tiene un efecto diferente. Pero eso fue totalmente inesperado. Bueno, finalmente queremos que todo esto cierre en la Argentina. Entonces, es nuestro deseo más grande. Entonces, desde hace 1 año empezamos estudios preclínicos en Esperanza, Santa Fe. ¿Hay alguien de Santa Fe por acá? Bien, qué grandes. Bueno, empezamos con Hugo Ortega en Esperanza, ensayos clínicos para ver la toxicidad de estas moléculas, los parámetros bioquímicos y hematológicos, las dosis permitidas, las rutas de administración y la biodistribución. Empezamos con las supergalectinas y estamos muy felices porque la toxicidad es despreciable en otros órganos. Y este es un ensayito que les quería mostrar, donde básicamente cuando inyectamos la supergalectina por la cola, estas son animalitos con artritis inducida por colágeno. Fíjense que a las 4 horas ya llega a las patitas inflamadas. Cuando lo ven más rojo es porque está más hot, donde hay más moléculas. O sea que son moléculas supergalectinas marcadas con fluorescente que son inyectadas y que llegan a la inflamación. Y lo que nos interesa es que lleguen al ganglio y que lleguen a la inflamación. Con lo cual no hay una gran dispersión. Por supuesto hay dispersión como cualquier droga y vamos a esperar algunos efectos tóxicos, pero no son tan marcados. Bueno, finalmente la última pregunta que nos hicimos es si galectina 1 también nos serviría para potenciar la respuesta frente a microbios. Recién charlando con Juan Carlos, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, me preguntaba, ¿y galectina está en todos lados? Sí, galectina está en todos lados porque es un mediador inmunológico que lo que hace es siempre lo mismo. Lo que pasa es que los tumores lo cooptan, lo utilizan para evadir la respuesta inmune. En un sitio inflamatorio me sirve para poder eliminar y generar homeostasis esos linfocitos T que están de más. ¿Qué es lo que demostramos en infecciones? Hicimos un trabajo en Chagas, nos interesaba mucho Chagas como por la importancia de Chagas en la región, con Carolina Poncini. También habíamos hecho trabajos aquí con Susana Gea, con Adriana Gruppi previamente, pero lo que vimos es que el Trypanosoma cruzi también utiliza galectina 1 para poder evadir la respuesta inmune, y un trabajo que realizamos en colaboración con la Universidad de San Luis,
con Roberto Davicino y Silvia Di Gennaro, publicado el año pasado, vimos que galectina 1 también la utiliza una bacteria como Yersinia enterocolítica, que es una bacteria enteropatogénica y con gran prevalencia en la región de Cuyo. Ayer, esto es muy nuevo, se acaba de publicar un trabajo que realizamos en colaboración con el IEM, con la Universidad de Cuyo en Mendoza, que nos dio mucha alegría colaborar con ellos, al igual que con la gente de San Luis. La verdad que nos da mucha alegría colaborar del interior. Yo viniendo del interior es una de las satisfacciones más grandes que me da. Y demostramos que una bacteria, la bacteria de mayor prevalencia en las infecciones de transmisión sexual, que es la Chlamydia trachomatis, acá hay gente experta como Virginia Rivero y Rubén Motrich que trabajan en esta patología, lo que vimos es que galectina 1 hace de puente entre los azúcares de la bacteria y receptores que están en la célula epitelial y promueven la infección. O sea que bloquear galectina 1 nos serviría no solo para cáncer, sino también para infecciones. Estimular galectina 1 nos servirían para enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Bueno, por lo tanto, postulamos que galectina 1 lo podríamos llamar el dulce caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ustedes saben la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo nunca me acuerdo cuál es el malo y cuál es el bueno, pero calculo que el Dr. Jekyll es el bueno y el Mr. Hyde es el malo, aunque a veces supongo con estas dicotomías que existen en la vida que a veces el Mr. Hyde es más bueno que el Dr. Jekyll. Pero bueno, básicamente, galectina 1 siempre hace lo mismo. ¿Qué hace? ¿Se acuerdan? Ustedes me lo pueden decir ahora. Mata linfocitos T, genera dendríticas que se paralizan, forma vasos sanguíneos, favorece diferenciación de células T supresoras y favorece la inmunosupresión. Eso lo hace siempre. El punto es que a veces eso es malo y a veces eso es bueno. ¿Cuándo es malo? Cuando la tiene un tumor para poder hacer eso. En ese caso se comporta como en un tumor, como el Mr. Hyde, como el malo de la película. Y en el caso de una infección bacteriana o una infección parasitaria. Pero ¿cuándo es bueno? ¿Cuándo es Dr. Jekyll? Cuando suprime la autoinmunidad, cuando inhibe la inflamación y la neurodegeneración o cuando controla enfermedades, por ejemplo, alérgicas, que eso no les mostré. Pero básicamente todos tenemos proteínas que son buenas o malas. Todos intrínsecamente pueden ser buenas o malas según las circunstancias, como todos nosotros. Bueno, finalmente la última pregunta es ¿cómo podemos traducir descubrimientos científicos con transferencias tecnológicas? Y para eso nuestro laboratorio durante estos años ha construido 4 plataformas. La primera plataforma para enfermedades autoinmunes con las supergalectinas. La segunda plataforma para inmunoncología con anticuerpos. Faltan 2 y ya termino. Ya estoy. Y otras 2 que no les conté. Y estamos desde la idea, los 20 años que nos llevó el desarrollo y estamos ahí en el círculo anaranjado. En los preclínicos. Porque si salen bien los preclínicos, estos nos autorizarían con una población menor a realizar las fases clínicas y estamos a punto, yo podría decir, del programa que queremos transferir. Había muchas posibilidades de hacerlo y estamos a punto de generar un programa de transferencia junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología que nos va a permitir que todo esto que estuvimos haciendo, darle mucho más valor antes de ofrecérselo a una compañía grande farmacéutica. Bueno, y esto me gusta mucho para terminar. No sé si me gusta mucho porque en realidad se parece a mí, el muchacho como que es pelirrojo y gordito, pero por lo que dice, yo solo estaba frotando los palos para ver qué pasaba, no sabía que daría lugar a una aplicación práctica. Bueno, y la última pregunta, ¿cómo podemos lograr que estos descubrimientos científicos desarrollados en nuestro continente, en Latinoamérica, generen inclusión y disminuyan la brecha de inequidad en nuestro continente? Y finalmente, presentar a los responsables del trabajo, a los protagonistas, a los que están en este momento en el laboratorio haciendo experimentos. Ese es todo nuestro equipo, compuesto por investigadores del CONICET, investigadores de la universidad, becarios, técnicos, becarios de becarios. Ya somos 30 y pico en el laboratorio. Muchos han viajado también al interior del país, a las agencias que han ayudado a nuestro proyecto, la Agencia de Promoción Científica, el CONICET, la Universidad de Buenos Aires, las agencias internacionales. Y bueno, y finalmente, yo siempre decía, y tenía desde hace muchos años, esta frase, como si lo podemos soñar, lo podemos lograr.
Bueno, pensemos, podemos publicar lo más alto que podamos, no por estar en Latinoamérica tenemos que creer que tenemos que tenemos que tratar de hacer lo más posible. Vamos a poder ir a la clínica, vamos a poder ir a pacientes. Ahora la traté de transformar un poquitito más a la frase, porque me parece que muchas veces genera mucha exigencia esto. Podemos soñarlo y necesariamente tenemos que hacerlo. Y la transformé en esto: un sueño solo puede triunfar sobre la realidad si se le da la oportunidad. Si los gobiernos le dan la oportunidad a los chicos de quedarse, a los chicos jóvenes, de quedarse en Argentina haciendo ciencia, teniendo todas estas posibilidades de crecer, si nos dan los fondos para poder investigar, y si hay interacción e integración entre toda Latinoamérica para que entre todos nos podamos ayudar, es que desde la universidad pública vamos a poder sacar muchísimos más productos y vamos a poder crecer. Muchas gracias.